Tenemos nuevas fotos de los chicos. Todos lucen hermosos y nos da mucha nostalgia simplemente verlos y recordar cómo pasa el tiempo. Nuestros chicos son increíbles y esperamos volver a verlos. Estas son las nuevas fotos. Sinceramente, me parece ridículo que me digan que me creo coreana por mostrar traducciones de los mismos coreanos o que digan que tengo envidia de que Jungkook haya confirmado el Taekook. Una de las cosas que más me llaman la atención de toda esta situación no es ni siquiera la conversación del aeropuerto, sino la manera en que algunas personas han reaccionado después de que se aclarara lo que realmente ocurrió. Lo más curioso es que llevamos días viendo a personas burlarse del Jikook y diciendo que los fans deberían dejar de hacer contenido porque supuestamente Jungkook confirmó el Taekook. Sin embargo, cuando uno les pregunta dónde ocurrió exactamente esa confirmación, la respuesta siempre termina volviendo al mismo momento del aeropuerto. Y ese es precisamente el problema, porque ese momento ya fue explicado varias veces por hablantes nativos de coreano. La conversación original nunca trató sobre una confirmación romántica, nunca trató sobre una relación y nunca incluyó una respuesta de Jungkook diciendo que él y Taehyung eran pareja. Aún así, siguen utilizando esa historia como si hubiera sido una declaración pública cuando simplemente no fue así. Lo que más me sorprende es que muchas de las personas que hoy repiten esa versión son las mismas que dicen que debemos confiar en las traducciones, pero solamente cuando esas traducciones favorecen lo que quieren creer. Porque, en cuanto aparecieron usuarios coreanos explicando el contexto real de la conversación, de repente esos mismos coreanos dejaron de ser una fuente válida. Y eso es algo que nunca he logrado entender. ¿No se supone que si queremos saber qué significa una frase en coreano, deberíamos escuchar a quienes hablan coreano? ¿No tendría sentido prestar atención a las explicaciones de quienes entienden el idioma y el contexto cultural? Pues parece que para algunos no. Parece que la opinión de un hablante nativo solamente sirve cuando coincide con lo que ellos ya creen. Y ahí es donde empieza a verse una enorme contradicción, porque muchos de esos usuarios coreanos explicaron que el comentario estaba relacionado con las mascarillas. Explicaron que la conversación giraba alrededor de que ambos llevaban el mismo modelo de mascarilla. Explicaron que la expresión utilizada no significaba que se estuviera confirmando una relación. Incluso algunos comentaron que estaban cansados de intentar aclararlo, porque sentían que muchos extranjeros no querían entender la explicación, sino que simplemente querían seguir utilizando la versión que les resultaba más conveniente. Y sinceramente, viendo algunas reacciones en redes sociales, es difícil decir que estaban equivocados. Porque si realmente el objetivo fuera entender lo que ocurrió, la explicación de los hablantes nativos habría sido suficiente para cerrar el tema. Sin embargo, pasó exactamente lo contrario.
Cuanto más intentaban aclararlo, más personas insistían en mantener la traducción incorrecta. Y eso demuestra que el problema nunca fue la falta de información. El problema era que la información correcta no encajaba con la historia que algunos querían contar. También me parece increíble cómo se ha intentado convertir al reportero en el villano de toda esta situación. He visto comentarios diciendo que fue irrespetuoso, que fue inoportuno o que buscaba generar polémica, cuando la realidad es que él hizo un comentario relacionado con las mascarillas. No preguntó si eran pareja, no pidió una confirmación, no hizo una pregunta romántica, no estaba investigando la vida privada de nadie. Literalmente estaba hablando de algo que ambos llevaban puesto. La historia que apareció después no fue creada por el reportero. Fue creada por personas que decidieron reinterpretar sus palabras para hacerlas encajar dentro de una narrativa específica. Y lo más irónico es que muchas de las personas que hoy defienden al periodista son las mismas que en otras ocasiones han atacado a periodistas por mucho menos. Porque parece que todo depende de si la situación beneficia o no a su narrativa favorita. Si un periodista dice algo que creen que apoya su ship, entonces es un gran profesional, alguien observador y alguien que entiende perfectamente lo que ocurre. Pero si otro periodista menciona algo relacionado con otro miembro o hace un comentario que no les gusta, entonces automáticamente pasa a ser invasivo, irrespetuoso o problemático. Esa diferencia de trato es tan evidente que resulta imposible no notarla. Y precisamente por eso me parecen tan extrañas las burlas constantes hacia el Jikook. Porque si realmente estuvieran tan seguros de que ocurrió una confirmación, no tendrían necesidad de pasar días enteros entrando en publicaciones, videos y cuentas de otros fans para repetirlo una y otra vez. Cuando una persona está segura de algo, normalmente lo disfruta y sigue adelante. No siente la necesidad de convencer a todo el mundo. Pero aquí parece existir una necesidad constante de validación externa, una necesidad permanente de que otros acepten una interpretación que ni siquiera coincide con las explicaciones que dieron quienes hablan el idioma. Por eso me resulta tan gracioso cuando aparecen comentarios diciendo que Jungkook confirmó el Taekook. No porque me moleste el comentario, sino porque demuestra hasta qué punto algunas personas están ignorando todo lo que ocurrió después. Ignoran las aclaraciones. Ignoran las traducciones realizadas por hablantes nativos. Ignoran las explicaciones sobre el contexto cultural. Ignoran la conversación completa. Y al final se quedan únicamente con la versión que más les gusta, aunque esa versión contradiga todo lo demás. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo algunas personas reaccionan cuando alguien intenta verificar la información. Porque en cuanto uno dice que prefiere esperar a que los coreanos expliquen el contexto antes de sacar conclusiones, inmediatamente aparecen acusaciones de todo tipo. Que te crees coreano, que te crees dueño de la verdad, que estás atacando un ship, que tienes una agenda oculta. Y sinceramente eso me parece absurdo. Verificar información debería ser algo normal. Escuchar a quienes hablan el idioma debería ser algo normal. Intentar entender el contexto antes de sacar conclusiones debería ser algo normal. Pero parece que para algunos eso es un problema porque dificulta mantener ciertas narrativas. Y luego está el tema de Instagram, que para mí fue una de las partes más incómodas de toda esta situación. Porque Jungkook abrió un espacio para interactuar con sus fans y algunas personas decidieron utilizar ese espacio para insistirle una y otra vez con preguntas relacionadas con ships. No importaba que estuviera allí para hablar con los fans.
No importaba que estuviera compartiendo un momento agradable, había personas empeñadas en conseguir una respuesta que validara sus teorías. Y cuando esa respuesta no llegó, algunos siguieron insistiendo. Eso me parece especialmente injusto, porque convierte cualquier interacción en una oportunidad para presionar al artista sobre temas que muchas veces ni siquiera tienen relación con lo que él está intentando compartir. Al final, si uno observa toda la situación desde el principio hasta el final, la conclusión es bastante sencilla. Ni Jungkook confirmó ninguna relación, ni Taehyung hizo ninguna declaración, ni el reportero preguntó lo que algunas personas afirman que preguntó. Lo que ocurrió fue que una conversación relacionada con unas mascarillas terminó siendo reinterpretada por ciertas cuentas hasta convertirse en una historia completamente distinta. Después, esa versión comenzó a circular, se repitió miles de veces y terminó siendo aceptada por muchas personas sin verificar si realmente coincidía con lo que se había dicho originalmente. Y creo que eso es lo más frustrante de todo, porque esta polémica no nació por algo que hicieran Jungkook, Taehyung por Taehyung o el reportero. Nació por la manera en que algunas personas decidieron traducir e interpretar la situación. Y aún después de que hablantes nativos intentaran aclararla, muchos continuaron aferrándose a una versión que ya había sido cuestionada varias veces. Por eso resulta tan difícil tomar en serio ciertas burlas o ciertos comentarios. Porque cuando uno revisa toda la información disponible, lo único que queda claro es que gran parte del drama fue creado por personas que prefirieron una narrativa atractiva antes que una explicación basada en el contexto real de la conversación.